Chicos, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profe. Sí, Sí, señor. Excelente. Muy bien. Bueno, para esta semana el propósito pues es trabajar algunos problemas tipo acertijos. Eh, Eso lo vamos a hacer el día de hoy. Y pues ya en la tutoría del jueves la idea será trabajar problemas variados, en donde pues de manera aleatoria nos tengamos que desenvolver en algún ejercicio que requiera de las diferentes competencias que ya debimos haber adquirido y, y de las cuales ya nos debimos haber apropiado en el transcurso de todo este preuniversitario. Eh, entonces, sin más, vamos a arrancar de una vez. Bien, por aquí tengo unos problemas propuestos. Muy bien, vamos entonces a arrancar con este primer ejercicio. Nos dice, Hugo, Paco y Luis son trillizos idénticos y se caracterizan porque Hugo siempre dice la verdad, Paco siempre miente y Luis a veces miente y a veces dice la verdad. Cierto día, el tío Mac los visita y al no saber quién era quién, les hizo una pregunta a cada uno. Los trillizos estaban sentados en una fila y el tío Mac les hizo las preguntas siguientes. Preguntó, al que estaba sentado a la izquierda, ¿qué hermano está en medio de los tres? Y la respuesta fue Hugo. Luego le preguntó al que estaba en el medio, ¿quién eres tú? Y la respuesta fue, soy Luis. Finalmente preguntó al de la derecha, ¿quién está en el medio? Y la respuesta fue, es Paco. Los nombres correctos de los trillizos de izquierda a derecha son. Bueno, entonces iniciamos pues diciendo que Hugo, bien, se caracteriza pues porque Hugo siempre dice la verdad, ¿no? Aquí lo dice claramente. Hugo siempre dice la verdad. Bien. Hay certeza de que todo lo que Hugo dice es cierto. Eh, Paco siempre dice mentiras. Todo lo que Paco dice es falso. Y por otro lado, Luis, pues de Luis no sabemos nada. Él a veces dice la verdad, otras veces no. O sea que la palabra de Luis, no sé, hay que analizarla bien porque no nos estaría como aportando inicialmente mucha información. Bien, los trillizos pues están sentados en filita, ¿cierto? Y ahí ubicados de esta manera pues pasan por el interrogatorio del tío Mac. Bien, aquí tenemos pues el lado izquierdo, el lado central y el lado derecho. Entonces, en el lado izquierdo, pues en este punto no tenemos ni idea de quién está. Bien, cualquiera de los tres podría estar acá. Vamos a llamar el que está ubicado en el lado izquierdo, lo vamos a llamar X. El que está en el medio lo vamos a llamar Y. Y el que está en el lado derecho, llamémoslo Z. El tío Mac pues les hace unas preguntas y los obliga a hablar. Bien, y ante cada pregunta, pues cada uno de ellos lanza una afirmación. Ante la pregunta que que le hace el tío Mac a X, que le preguntan, ¿quién está sentado en el medio? Pues este señor X afirma que en el medio está Hugo. En el medio está Hugo. Este señor Y afirma, ante la pregunta que le hace el tío Mac, ¿qué le preguntan a él? Le preguntan, ¿quién eres tú? Y la respuesta es, yo soy Luis. Bueno, y a Z le preguntan quién está en el medio y pues él dice que en el medio está Paco.
Bueno, entonces, en este punto, no tenemos ni idea de quién es quién, pero analicemos que hay una situación bien peculiar, ¿no? Y es que estos dos sujetos están en contradicción, por así decirlo. Hay una discrepancia entre ellos dos. Hay una confrontación, por así decirlo, entre lo que ellos están afirmando, ¿no? Ambos se refieren al sujeto de la mitad y ambos afirman cosas distintas, ¿sí? Entonces, esto ya nos da una pista de dónde tenemos nosotros que entrar a analizar. Es que noten que para cada uno de ellos hay dos posibilidades. Es decir, lo que dice X, bien, en este punto del ejercicio donde no tenemos ni idea de quién es quién, pues lo que dice X puede ser verdadero o, pues bien, puede ser falso, ¿cierto? Y esto se replica para, para los tres personajes, ¿no? Es decir, en este punto, lo que cada uno de ellos está diciendo, bien, puede tomar cualquiera de esos dos valores. ¿Listo? Entonces, dado que hay una discrepancia con respecto a quién está en el medio, pues entonces analicemos este caso primero. ¿Listo? Vamos a analizar entonces quién estará en el medio. Bien. Lo que acontece es que ante la afirmación que hace la persona que está en el medio, pues ante esa afirmación hay dos posibilidades, es verdadero o es falso. Bien. Noten que si es verdadero, pues entonces la polémica aumenta, ¿no? Porque entonces X dice que en el medio está Hugo, Z dice que en el medio está Paco, y suponiendo que lo que afirma Y es cierto, pues entonces se estaría afirmando que en el medio está Luis. Los tres estarían diciendo cosas distintas. Entonces, ahí tenemos la posibilidad de encontrar algún tipo de contradicción o alguna pista que nos permita poder visualizar quién es el que está en el medio. Bien. Entonces, vamos a empezar analizando el caso en el que la afirmación que hace Y sea verdadera. ¿Listo? Entonces, si Y dice la verdad, si Y dice la verdad, ¿sí? Es decir, lo que está diciendo Y es verdadero, pues entonces eso significa, en este caso o en este escenario, pues que Y es Luis. ¿Sí o no? Suponiendo pues que Y está diciendo la verdad. Bien. Y por lo tanto, lo que dice X y lo que dice Z, ambas son mentiras. Bien. Y por lo tanto, no sabemos quién es X y quién es Z. Solo sabemos que las posibilidades para X y para Z es que uno sea Paco y el otro sea Hugo, ¿cierto? Bien. Y por lo tanto, X y Z son mentirosos. Chicos, pero es posible que tanto X como Z sean ambos al tiempo mentirosos. No, profe, porque ahí nos dicen que uno siempre dice la verdad. Eso es correcto. Y por lo tanto, X, Z son mentirosos, lo cual es imposible. Lo cual es imposible. Porque el enunciado es claro, ¿no? El enunciado es claro, dice que Hugo siempre dice la verdad y Paco siempre miente. Entonces, como uno de estos tiene que ser Hugo, pues entonces uno de esos dos no puede ser mentiroso, tiene que ser el honesto, el que siempre dice la verdad. Y consecuencia de suponer que la afirmación de Y es verdadera, nos lleva a concluir que ambos, X y Z, son mentirosos, lo que no tiene sentido con el problema. Bien. Bueno, entonces según esto, ¿qué concluimos? Pues por lo anterior, Y dice mentiras. Bien, o sea, la afirmación que hace Y es falsa. Ya vimos que al suponer la verdadera nos genera una contradicción en el ejercicio. Bien. Y pues por lo tanto, la afirmación yo que hace Y, ¿cierto?
en donde dice yo soy Luis, pues entonces es falsa. Bien, es falsa. Entonces, esto obliga a concluir que ¿quién es Y? Y sería Paco. Concluyendo, muy bien, concluyendo que pues Y es Paco. Bien, ¿Y por qué? hola, ¿Por qué, profe? porque está diciendo mentiras. Él está diciendo mentiras. ¿Quién es el mentiroso en este ejercicio? El mentiroso en este ejercicio es Paco. Será, pero profe, es que Luis a veces miente y a veces dice la verdad. A lo mejor Y es Luis, ¿cierto? Y es Luis y está mintiendo, ¿sí? Pero entonces, en el caso en el que Y sea Luis, ¿cuál sería la afirmación que él está diciendo? ¿Cierto? Él estaría diciendo, yo soy Luis, consistente con el hecho de suponer que él está diciendo mentiras. Pero entonces, nuevamente, eso nos lleva a concluir que Hugo, ¿cierto? Que es bien sea X o Z, nos dijo mentiras. Y Hugo no puede decir mentiras. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Y es Paco. Y es igual a Paco. Es decir, Paco es el mentiroso y es el que está lanzando la afirmación yo soy Luis. ¿Bien? O sea que esto no deja más que una única conclusión para Z. ¿Quién es Z? ¿Quién sería Z, chicos? Hugo, porque está diciendo la verdad. Exacto, porque noten la afirmación que está haciendo Z. Z está diciendo que en el medio está Paco. Y en efecto, ya lo acabamos de identificar. En el medio está Paco. ¿Sí? Por lo tanto, Z sería Hugo. Y no queda más de otra, pues, que X sea Luis, que en este caso sabíamos que Luis no podíamos esperar mucho porque él a veces mentía y a veces decía la verdad. En este caso está diciendo mentiras. Bien. Y pues entonces, si hay que organizarlos de izquierda a derecha, eh, esto quedaría Luis Paco Hugo, ¿no? Luis Paco Hugo, la opción A. Permítame, los leo por aquí en el chat. Muy bien. Preguntas, chicos. ¿Listo? Bien. Vamos a mirar otro ejercicio. Dice, la suma de las dos cifras de un número es 11. Si invertimos el orden de cifras, el número resultante es igual al triple del primer número más 5. Entonces hay que averiguar cuál es este número, ¿bien? Listo, entonces, a ver, una primera estrategia para enfrentar este ejercicio sería el tanteo, que no es del todo una locura, ¿bien? No son tantas las posibilidades respecto a aquellos números de dos cifras que sumadas den 11. Son de hecho pocas. Entonces podríamos entrar a analizar cuál será el numerito que cumple con la propiedad, tantearlo y bueno, por ahí llegaríamos a la solución. Bien, pero el objetivo acá es compartirles a ustedes una observación importante respecto a una propiedad que tienen los números cuando se expresan en base 10. Bien, es decir, lo que llamamos la expansión decimal. Bien, y pues tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, vamos a considerar el número 41, por decir algo. En el número 41 yo lo puedo descomponer como una suma de términos en potencias de 10. Me explico. Yo puedo escribir esto como 4 por 10 a la 1 más 1 por 10 a la 0. Vamos a comprobarlo. Es que 10 a la 1 es ¿cuánto? 10 a la 1 pues es 10 y por 4 nos daría 40 más y 10 a la 0 es 1 y 1 por 1 pues daría 1. Y en efecto esto nos da 41.
¿Será casualidad? No, para nada. Por ejemplo, si usted considera el número 723, este número se puede descomponer de manera análoga. ¿Cuál sería la descomposición? Sería 7 por 10 a la 2 más 2 por 2 por 10 a la 1 y más 3 por 10 a la 0. ¿Sí? Vamos a comprobar que en efecto eso nos da 723. 10 a la 2 es 100 y 100 por 7 pues nos daría 700. 10 a la 1 es 10, que por 2 nos daría 20. Y 10 a la 0 es 1, que por 3 nos daría 3. 723, ¿cierto? 723. Bien, y no es casualidad, ¿de acuerdo? Es decir, esto es una propiedad que cumple todo el número y que se permite obtener dicha descomposición siempre considerando estas potencias del número 10. Observen pues que las unidades van acompañando al término 10 a la 0. El que está en las decenas va acompañando al término 10 a la 1. Y el que está en las centenas va acompañando a 10 al cuadrado. Y así nos vamos yendo. ¿Listo? Profe, Hola. digamos que es un número con 4 cifras, empezaría por 10 a la 3. Por ejemplo, este número, ¿cierto? Sí. Entonces sería 4 por 10 a la 3, más 2 por 10 a la 2, más 8 por 10 a la 1, y más 5 por 10 a la 0. 10 a la 3 nos da 1000. Entonces mira que 4 por 1000 nos da 4000. Entonces de una brincamos a esos terrenos del 4000, ¿cierto? 285. ¿De acuerdo? Esa sería la descomposición, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a utilizar esta observación? De la siguiente manera. Vamos a supongamos que XY es el número de 2 cifras buscado. ¿Listo? De 2 cifras buscado. Bien, o sea que ¿qué cumple este número X? Pero ojo pues que no es la multiplicación de X con Y, no. Es simplemente la representación del el dígito que está en las unidades. Chicos, qué pena un momentico que esto aquí se bloqueó. Un momentito. Estamos viendo nuevamente la pantalla. Sí, profe. Bueno, entonces les decía. Sí, profe. Gracias. Suponga que XY es el número buscado. Entonces, les explicaba, les aclaraba que este XY no es la multiplicación de X con Y, no. Es la representación del número buscado en función de sus dígitos, ¿sí? O sea, este Y son las unidades y este de acá son las decenas. Me explico, es como si estuviéramos viendo el número, yo qué sé, 73, por decir alguna cosa, ¿cierto? Entonces, esto es un único número, ¿no? Pero compone en la escritura del 7 y del 3. Bueno, este 7 es el que estamos usando aquí con la letra X, el que estamos representando con la letra X, y lo que sería el 3 sería la Y. ¿Listo? Entonces, este es nuestro número de 2 dígitos, ¿sí? De 2 cifras. Y vamos a suponer, pues, que entonces, como es el número buscado, pues, satisface que la suma de sus dígitos es 11. ¿Bien? Entonces, satisface una primera ecuación. Y es que si yo sumo los dígitos del número X más Y, pues eso me da 11. Bien, hasta ahí es fácil, digamos, deducir esta ecuación, pues la propiedad, teniendo claro la observación inicial,
nos queda claro que, perdón, nos queda claro pues que simplemente sumar los dígitos y eso nos daría 11. Ahora, teniendo en cuenta la observación inicial, vamos entonces a extraer una ecuación a partir de esta frase, a partir de esa información que nos están dando allá. Bien. Vamos a mirar cómo se vería. A ver, es que nos dicen, el número resultante, ahora, si invertimos el orden de las cifras, o sea, si ahora considero el número yx, ¿cierto? O sea, yo tenía, por decir alguna cosa, el número 39. Bueno, si invierto las cifras, se me transforma en el número 93, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Invertimos las cifras del número xy. Sería el número yx. Dice, si invertimos el orden de las cifras, pues el número resultante es igual. Voy a ir transcribiendo al lenguaje matemático lo que me están diciendo ahí. Es igual al triple del primer número, o sea, del número xy, más 5. Bien, pero entonces aquí viene el problema, ¿no? Y es que, ¿cómo hago yo para entrar a funcionar con estas variables x y y esta multiplicación y esta suma, sabiendo que es que x y y no están representando la multiplicación de x por y, están representando la escritura de un número que depende de estas dos cifras, de esos dos dígitos. No es como acá, ¿cierto? Donde x y y sí están representando dos cantidades variables que están siendo sumadas. Entonces aquí nos vemos obligados a usar la observación y descomponer cada uno de estos dos números de dos cifras en su expansión decimal. Entonces este número de dos cifras, yx, ¿cómo se expande? Sería y por 10 a la 1 más x por 10 a la 0. Bien, igual a. Y por este lado, pues entonces esto nos quedaría igual, 3 veces. Y descomponemos el número xy, que sería las decenas por 10 a la 1, ¿cierto? Más las unidades por 10 a la 0. Más 5. Y aquí ya sí, entonces podemos utilizar estas x y estas y, podemos ponerlas a interactuar con las operaciones que estamos viendo en la expresión. Entonces, obviamente, pues esta forma de representar la ecuación no me sirve es esta. Bien, entonces vamos a quitar. Bien, y esta sería la segunda ecuación. Bien, vamos a simplificar un poquitico esto. Entonces, esta ecuación 2, ¿en qué se nos transforma? La voy a poner como por acá. Listo, entonces aquí ya pues aceleramos un poquitico. Se supone que ya tenemos cierta pericia en el manejo algebraico, ¿no? De estas expresiones sencillitas. Por ejemplo, eso sería 10y, ¿cierto? Esto es un 1 que multiplicado por x pues nos da x igual a 10x por 3 sería 30x. Este es un 1 que multiplicado por este 3 da 3y más 5, ¿no? Bien, o sea que esta ecuación 2 se nos está transformando en, bueno, y ya pues aquí lo que vamos a obtener va a ser un sistema de ecuaciones lineales. Vamos a visualizarlo. Bueno, aquí lo que voy a hacer es que voy a agrupar todas las letras en un lado y las constantes en el otro. Entonces aquí podríamos escribir esto como 7y, vamos a escribirlo mejor aquí así, menos 29x más 7y igual 5. Simplemente, ¿qué hice? Pues aquí lo que hice fue organizar un poquitico esto, ¿bien? Este 30x lo pasé al otro lado a restar, x menos 30x pues me da menos 29x. Este 3y también lo pasé al otro lado a restar y 10y menos 3y pues me da 7y. Esto es un 7. Bueno. Bien, y entonces ahí tenemos ecuación 2 y la ecuación 1 la voy a reescribir nuevamente acá, pues para que ya entremos a realizar la simplificación.
Bueno, pero antes esta ecuación 1, ¿saben qué? La voy a multiplicar por menos 7. Me quedaría menos 7x menos 7y igual menos 35. Bien, ¿qué hice? Simplemente acá, esta ecuación a ambos lados, perdón, aquí me queda es menos 70 y que multipliqué por 5. Profe, ¿por qué Menos porque las 76. pusiste negativos? Ah, porque lo multiplicaste por menos 7. Listo, entonces, exacto, eso es lo que estoy aquí comentando. Agarré la ecuación 1 y la multipliqué por menos 7. Entonces, menos 7 por x me da menos 7x. Menos 7 por y me da menos 7y. Y menos 7 por 11 me da menos 77. ¿Por qué estoy multiplicando por menos 7? Porque yo ya preví que si sumo estas dos ecuaciones, pues el menos 7y con el 7y se cancelan, me queda una sola ecuación en variable x. Bien, ese es pues básicamente el objetivo. Entonces de aquí nos queda pues que sumando, si sumamos estas dos ecuaciones, pues me quedaría menos 36x. Esto se nos cancela. Y pues por aquí nos quedaría menos, ¿qué será? 72, ¿cierto? Y bueno, pues entonces de aquí ya despejando el valor de x, nos queda que x sería igual a 2. Este menos 36 pasa al otro lado, que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Nos da que x es 2. Bien. Y ahora pues procedemos a encontrar el valor de y, pues puedo sustituyo Se puede sustituir en x más y es igual a 11, ¿cierto? exactamente en la ecuación 1, ¿sí? Sustituimos x igual 2 en la 1. Nos queda entonces que 2, que es x, más el y es igual a 11, y por lo tanto y tiene que ser igual a 9. Y de esta forma, el número xy planteado inicialmente sería el número 29, ¿sí? Noten pues que con esto hemos pues ya dado solución al problema. Sí quiero que entonces terminemos el problema haciendo el análisis de cuántas posibilidades tendríamos si lo hubiésemos hecho al tanteo, que como se los digo, es posible, ¿cierto? Es viable, en este ejercicio no sale tan costoso hacer el tanteo, vamos a mirar. Sin embargo, yo sí quería pues como compartirles esta estrategia, porque con seguridad en el examen algún problemita que involucre la descomposición decimal de un número, pues van a tener que resolver. Entonces, bueno, vamos a mirar pues cuántos números sumados dan 11, cuántos dígitos, ¿cierto? Pues sería entonces el 2 y el 9. Vamos en orden, ¿no? El 3 y el 8, ¿sí? El 4 y el 7. El 5 y el 6. Bien. Y pues permutaciones de estos, ¿no? Entonces, pues el 9 y el 2, el 8 y el 3, el 7 y el 4 y el 6 y el 5. Mejor dicho, de aquí nos salen dos candidatos, 29 y 92. De aquí nos salen dos candidatos que serían el 38 y el 83. Y así. Listo, 47 y 74. Uno rápidamente descarta todos estos últimos valores y no sale tan demorado darse cuenta pues que el número que uno está buscando es 29, ¿no? Porque es que esta condición es muy clara. Si invertimos el orden de las cifras, el número resultante es igual al triple del primer número, ¿cierto? Obviamente el número no es 92 porque si yo lo invierto, pues me da un número más pequeño. ¿Cómo va a ser que este va a ser 3 veces este más 5, no da? Lo mismo aplica para todos estos elementos donde la permutación de los dígitos da un número más grande. Y bueno, a través de este tanteo también se puede llegar. ¿Listo? Bueno, preguntas. Profe, Cuéntame. yo tengo una duda. Lo que pasa es que cuando empezaste a despejar las ecuaciones, en la segunda, cuando es menos 29x más 7y, me perdí. ¿Será que me puedes volver a explicar ese pedacito? Sí, no hay Exacto, problema. ese y la de abajo, porfis, que fue cuando restaste el 7. Exacto.
Sí, no hay problema. Lo que pasa es que ya lo que hice fue correr un poquito más, ¿cierto? Precisamente invitándolos a que se den cuenta que cuando uno plantea ecuaciones a la hora de resolver un ejercicio, eso no necesariamente tiene que significar que sea un procedimiento demorado, que es que entonces uno cómo va a implementar estas estrategias en un examen, va a demorarse mucho. No necesariamente, todo depende de también qué tan hábil sea usted, qué tanto haya practicado en estas competencias que tienen que ver con la manipulación de términos en una ecuación. Básicamente, ¿yo qué hice? Mira, lo que hice fue, aquí tengo el término 10x. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Simplemente está discúlpame, te contando. interrumpo para no gastar tiempo en algo que no sea. No, o sea, yo entiendo de dónde sale el 29, el menos 29, porque lo que hiciste fue pasarlo a restar con la X que estaba solita. Pero lo que no entiendo es la partecita abajo cuando pasas a multiplicar por 7. O sea, ¿por qué? Listo, ¿yo por qué agarré esta ecuación y la multipliqué por menos 7? Exacto. Porque yo previamente noté que la ecuación 2 tenía un más 7y. Entonces, si yo logro que la otra ecuación que tengo, el coeficiente de y sea este mismo, pero con signo contrario, o sea, un Ujú. menos 7y, me queda claro que al sumar las dos ecuaciones, esa y se va a cancelar. Quedará una ecuación con una única variable, a saber, x. Este Profe, si método, nosotros en este algún método se llama momento, reducción o sí, eliminación. si nosotros en algún momento nos vemos en ese tipo de situación, sí, o sea, yo me pregunto es, ¿uno puede llegar a entrar a hacer eso? O sea, puede pasar a coger la ecuación inicial y multiplicarla por un Sí, número. claro. Es que usted alrededor de una ecuación puede sumar a ambos lados lo que quiera, multiplicar a ambos lados lo que quiera, dividir a ambos lados lo que quiera, puede elevar a la potencia que usted quiera a ambos lados, ¿cierto? En general, eso se cumple. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Muy bien, chicos. Avancemos. Bueno, a ver, dice esto que Luis estuvo de vacaciones unos días en San Andrés. Durante este tiempo llovió 7 veces en total. Además, se conoce que si llovía en la mañana, entonces el cielo estaba despejado en la tarde. O sea, en otras palabras, si llovía en la mañana, en la tarde no llovía. ¿Cierto? Si hubo 5 tardes y 6 mañanas despejadas, o sea, hubo 5 tardes donde no llovió y 6 mañanas donde tampoco llovió. Entonces, ¿cuál es la cantidad de días que Luis estuvo en San Andrés? Bueno, vamos a hacer el análisis. Veamos pues cómo llegamos a la conclusión. A ver, Profe, cuéntame. o sea, acá se podría dar en que si llueve en la mañana, en la tarde no, pero si no llueve en la mañana, podría llover en la tarde. Ya todo eso lo vamos a analizar. Sí, es que hay un asunto porque no son equivalencias, sino condicionales, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me dicen que si llovía en la mañana, entonces en la tarde no, ¿sí? Aquí ya la pregunta es, bueno, y si no llueve en la mañana, entonces, ¿qué pasa en la tarde? No se sabe, ¿cierto? Inicialmente no se sabe. Por eso vamos a, para evitar caer en toda esta situación de lenguaje cotidiano que genera a veces como tanta incertidumbre, vamos a llevar esto un poquito al lenguaje de la lógica. Bien. Entonces, por aquí tenemos dos premisas que se asumen ciertas. Primero, si llueve en la mañana, entonces no llueve, no llueve en la tarde. Eso es un hecho. ¿Listo? Bueno, si aplicamos contrarrecíproco a este condicional, nos diría entonces que si llueve en la tarde, entonces no llueve en la mañana. ¿Se entiende por qué? En la mañana. No, Vamos a mirar por qué. En la fórmula un asterisco, yo tengo esta estructura. Si P
entonces no Q. ¿Sí? No, y la afirmación Q es llueve en la tarde. Entonces, cuando yo aplico el contrarrecíproco, recuerden que el contrarrecíproco es invertir el orden. Entonces, Q pasa aquí antes de la flecha, P pasa después de la flecha, y ambas fórmulas se niegan. Entonces, recuerden que la doble negación es afirmar, ¿cierto? Entonces, por doble negación, esto nos da Q. Y nos quedaría así. ¿Quién es que era Q? Q era esta afirmación, llueve en la tarde, sin el no, ¿cierto? Y P era la afirmación, llueve en la mañana. Entonces ya, si lo leemos en ese contexto, aquí que dice, si llueve en la tarde, entonces no llueve en la mañana. Y si esta afirmación es cierta, su contrarrecíproco también es cierto. Son equivalencias lógicas. ¿De acuerdo con esto, muchachos? Sí, profe. Listo, entonces aquí simplemente tenemos pues que si P, entonces no Q, y esto pues es equivalente a tener no Q, entonces no P, lo que a su vez es equivalente a tener Q, entonces no P. Ahí queda pues como la explicación. Listo. Bien. Bueno, entonces nos dicen que, bueno, a ver, ojo pues que durante el tiempo en que él estuvo en el paseo llovió 7 veces. Listo, tengamos eso por ahí en cuenta. Bueno, ahora, hubo 5 tardes despejadas. Bien, ¿eso qué significa? Vamos a escribir eso por aquí en símbolos. Entonces, 5 tardes. Mañana llovió. 5 tardes donde no llueve. Bien, 5 tardes despejadas, o sea, 5 tardes donde no llueve, ¿cierto? Y también tenemos 6 mañanas donde no llueve. Muy bien. Entonces, como llovió 7 veces, entonces ahora yo voy a hacer el análisis. Bueno, llovió 7 veces. Primer caso. ¿Qué tuvo que haber ocurrido entonces? ¿Sí? Para que para que durante el paseo de de Luis, hubiese podido disfrutar de 5 tardes donde no llueve. Si esta fue Que la llovió en la mañana. y esta fue la consecuencia, ¿cierto? ¿Qué tuvimos que haber tenido de antecedente para poder llegar a esta consecuencia? Bien, entonces recordemos que pues llueve en la tarde, perdón, en la tarde no llueve en la tarde si antes garantizamos que llueve en la mañana, ¿sí? Entonces esto significa que en 5 mañanas, llovió. De esa manera, podemos concluir que en 5 tardes no llovió. ¿Qué es lo que nos dice el enunciado? ¿Cierto? Por otro lado, Profe, hola. o sea que en esas 5 mañanas que llovió, se les contarían 5 a 7, ¿no? Sí, correcto. ¿Cierto? No, pero a ver, ¿cómo así? No, no necesariamente, porque es que lo único que sabemos es que Luis en su estadía llovió 7 veces, pero
más de malas nosotros presumir para Luis que de pronto durante todos los días que él estuvo llovió. Es que a lo mejor él estuvo, por decir cualquier cosa, 10 días y pues hubo 3 días donde no llovió en ningún momento, ¿cierto? Pero es lo que no sabemos exactamente cuántos días estuvo y es lo que estamos intentando descifrar con estas pistas que nos dieron. Yo no puedo en este momento a 7 descontarle 5, no sé, eso todavía no lo sé. Vamos a mirar la siguiente condición. Sabemos que en 6 tardes, entonces bueno, por otro lado, durante 6 mañanas no llovió. Es que si no llovió en 6 mañanas, ¿cierto? Entonces, ¿qué debió ocurrir antes? Si esta es la consecuencia, entonces el antecedente, según las pistas que nos da el enunciado, ha de ser si llovió en la tarde, ¿sí? Entonces, en 6, ¿cierto? En 6 tardes llovió para así poder concluir lo que nos dice el enunciado, ¿cierto? Pues que entonces en 6 mañanas no llovió. Ahora, vamos a analizar la inquietud que nos manifiesta el compañero. En un día cualquiera de los que él estuvo, fijemos un día, imaginemos que él estuvo por allá, yo qué sé, un miércoles, ¿cierto? Ese miércoles en el que él estuvo, ese día lo podemos contar en ambos escenarios. ¿Ustedes qué opinan? Sí. Pero ¿cómo así? En un mismo día se pueden Sí. dar las dos condiciones. Sí, A ver, analicemos eso. Entonces, imaginémonos que es miércoles, ¿cierto? Entonces, en ese día miércoles, ¿cierto? Si ese día miércoles es uno de los 5, es una de las 5 tardes despejadas y al mismo tiempo es una de las 6 mañanas despejadas, pues entonces por esta condición significa que en ese día, en la mañana llovió, ¿cierto? Pero al mismo tiempo no llovió. Y eso sí es posible. No. No es posible. Y si entonces en ese mismo día se está cumpliendo esta situación, significa que entonces en la tarde no llovió, pero al mismo tiempo en la tarde sí llovió, en ese día. Entonces son afirmaciones que se contradicen, no pueden ser. Entonces observen que estos 5 días que estamos analizando en el primer caso y estos 6 días que estamos analizando en el segundo son días diferentes. No puede ocurrir que en un solo día coincidan los dos escenarios. Bien. Por lo tanto, pues, en definitiva, ¿cuántos días estuvo Luis? 11. Exactamente. 11 días en San Andrés. Bien. Opción consistente con... conclusión consistente con la opción C. Listo. Profe, pero dice que llovió 7 veces. Está diciendo que llovió 11. ¿Qué opinan, muchachos, lo que dice la compañera? Profe, yo entiendo la duda porque a mí en algún momento antes de llegar a ese 11 se me generó. Sin Sí. embargo, ahí te está diciendo que hubo tantas mañanas despejadas y tantos días despejados. Por ningún momento te dice que no necesariamente no hayan días sin lluvia, lo que nos dijo el profesor al inicio. Pues, o sea, lo que sí tiene que ser ley es que si en la mañana llueve, en la tarde no, y al contrario. Entonces no pueden ser, digamos, por ejemplo, 6 días, porque llueve en la tarde, pues llueve en la mañana. ¿No me entendés? O sea, la duda la que puso como con el miércoles de que decía, si llueve en la tarde, entonces, ¿cómo va a llover en la mañana? No, eso no es posible. Tiene que ser 11 días, y de esos 7 hubo 4 en los que no llovió. Es correcto, muy bien. Sí, lo que pasa es que Luis estuvo 11 días en San Andrés, pero no estamos diciendo que por obligación tuvo que, es decir, por obligación entonces esos 11 días llovió. Ujú. Esa no es pues la conclusión a la que estamos llegando. Estamos llegando que
Si hubo 5 días en los que la mañana llovió y, perdón, hubo 5 tardes en los que en los que no llovió y 6 mañanas en los que tampoco llovió. ¿Qué es lo que pasa? Que si en la mañana, a ver cómo viene el condicional por acá, si llueve en la mañana. Si no llueve en la mañana, entonces no se sabe, ¿cierto? Porque es que el condicional funciona es en la medida en que el antecedente se cumpla. ¿Cuál? Que haya llovido en la mañana. Pero si no llueve en la mañana, nosotros no podemos sacar ninguna conclusión a partir de eso. No se sabe. Puede que llueva, puede que no, ¿sí? Entonces, es en el uso del condicional que nos entrega el enunciado. Es decir, respecto a que... Es que un condicional va en una sola dirección, ¿cierto? ¿Qué pasa si no llueve en la mañana? No sabemos cuál puede ser la conclusión acá. Bien. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No, profe, todo claro. Listo. Bueno, vamos a analizar. A ver, yo miro qué problema sigue después de este por acá. Bueno, vamos a mirar este problema. Bien, ahí rápidamente. Dice, un prisionero está encerrado en una celda con 2 puertas. Una conduce a la salvación y otra a la muerte. Cada una de ellas está vigilada por un guardián. El prisionero sabe que uno de los guardianes siempre dice la verdad y que el otro siempre miente. Para elegir la puerta por la que pasará, solo puede hacer una pregunta a uno de los guardias. ¿Qué pregunta debe hacer para poder determinar qué puerta lo conduce a la salvación? Chicos, entonces, a ver, el asunto es este. Bien, aquí tenemos pues 2 puertas. Esta lo lleva a la salvación y esta a la muerte. Y ambas puertas están custodiadas por un mentiroso y por un vigilante, digámoslo, honesto, que siempre dice la verdad, ¿cierto? ¿Qué es lo que acontece? Que nosotros no sabemos quién es quién. Tampoco sabemos cuál puerta nos lleva a la salvación y cuál puerta pues nos lleva a la muerte, ¿cierto? No lo sabemos. Bien. Lo único que sabemos es que hay alguien que siempre dice mentiras y hay alguien que siempre dice la verdad. Bien, entonces aquí, ¿cuál es el truco? Aquí el truco consiste en buscar una pregunta en donde, sin nosotros conocer quién es quién, podamos inferir cuál puerta nos lleva a la salvación. Observen que, por ejemplo, cuando uno confronta a estos dos, cuando uno pone a dialogar a estos dos, salen a flote cierta información que no es evidente en un principio. Por ejemplo, pero ojo, tiene uno que poner a conversar a estos dos, ¿cierto? Si, por ejemplo, usted le pregunta, si usted la pregunta que hace es, ¿cuál puerta conduce a la salvación? Si usted solamente hace esta pregunta, entonces ahí usted se va a quedar sin saber qué puerta escoger. ¿Por qué? Imaginémonos que usted le pregunta eso al mentiroso. No sabemos quién es quién, pero usted le está preguntando a alguien y casualmente al que usted le está preguntando es el mentiroso. Entonces usted le pregunta, ¿cuál puerta conduce a la salvación? Él, como es un mentiroso, y él sabe que él está cuidando la puerta que lo lleva a usted a la salvación, pero él es mentiroso, él le va a decir que esta. Bueno, en ese caso el mentiroso lo lleva a uno a la puerta 2. Bien, si usted no le está preguntando al mentiroso, sino al honesto, pues él como es honesto y siempre dice la verdad, te va a señalar la puerta 1. Entonces, si ves, en este caso, si usted le formula esta pregunta, usted no va a saber, es decir, siempre vas a tener las 2 puertas como posibilidad a escoger.
consecuencia de la respuesta que cada uno de ellos da. Bien, mientras que si uno los pone, si uno los confronta, por ejemplo, hagámosles una pregunta diferente, pero donde los pongamos a conversar a ellos. Por ejemplo, ¿es el otro un mentiroso? ¿Cierto? A ver, miremos qué ocurre en este caso. Si usted le pregunta al mentiroso esto, ¿es el otro un mentiroso? Entonces, ¿él qué va a decir? Pues como él sabe que este es el honesto, porque entre ellos sí saben quién es quién, ¿sí? Entonces, él debería de responder no, ¿cierto? Pero como es un mentiroso, va a decir sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí el mentiroso nos lleva a esta respuesta. Y si esta misma pregunta se la hacemos al honesto, ¿es el otro un mentiroso? Entonces él, como es honesto, nos va a decir sí. Noten cómo una pregunta donde los obligamos a conversar entre ellos nos conduce a una única respuesta. En este caso es sí. Bien, entonces es pensando en esta característica que tiene este problema, pues que debemos de formular la pregunta. Bien, y pues la pregunta es muy simple. Bien. Simplemente preguntaríamos, ¿cuál puerta señalaría el otro? ¿Cuál puerta señalaría el otro? El otro guardián. Sabemos pues que lo que nos interesa es la puerta que nos conduce a la salvación, ¿cierto? Miremos a ver qué diría el mentiroso. Entonces usted le pregunta al mentiroso, señor mentiroso, ¿cuál puerta señalaría el otro respecto a cuál puerta nos lleva a la salvación? Entonces él sabe que el otro es honesto. Y en ese caso el honesto señalaría la puerta 1, ¿cierto? Pero como él es mentiroso, entonces nos dice, ah, sí, el otro señalaría la puerta 2. Ahora, si le hacemos la pregunta al otro, le preguntaríamos, ¿cuál puerta señalaría el otro? Como él sabe que el otro es un mentiroso, pues él dice, él tiene claro que la respuesta que él nos daría es una mentira. En lugar de señalarnos esta, este mentiroso nos señalaría esta, ¿sí? Concluyendo nuevamente que la respuesta que daría este sería la misma respuesta 2, ¿sí? En ese caso, noten que la puerta 2 en todo momento, pues es la puerta que nos conduce a la muerte, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué puerta señalaría yo? La puerta contraria obtenida como respuesta de este diálogo. Entonces, ya si uno tacha, si uno desconoce quién es quién, ¿sí? Y si desconoce cuál es la puerta, entonces sin temor, usted simplemente le pregunta a cualquiera de los dos, ¿viste? ¿Cuál puerta señalaría al otro? La respuesta que te dé, esa es la que te lleva a la muerte. Entonces te vas por la otra puerta y ya está. Preguntas. ¿Inquietudes, preguntas? ¿Todo claro? Listo. Profe, Hola. no habría, pues, o sea, esa pregunta, genial, pero no habría otra pregunta, tal vez, que se pueda, con la que se pueda salvar el prisionero. Pues la contraria. ¿Cuál puerta me lleva a la muerte? ¿No? Esa podría ser otra. Aquí estamos preguntando de cuál puerta señalaría el otro, en términos de la que nos lleva pues a la salvación, ¿cierto? Pero yo también podría preguntarle cuál puerta me lleva a la muerte. En ese caso, ambos van a señalar la puerta 1, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí tenemos una restricción y es que solamente podemos hacer una pregunta. Yo Una podría preguntarle la pregunta que los pone a ellos a conversar podría ser, bueno, la que propuse ahorita, ¿no? ¿Quién es el mentiroso? ¿Cierto? Y pues el que sea que ellos señalen, entonces me voy con el otro, ¿cierto? Pero entonces ahí
eso sería, esa pregunta sería para identificar quién es el honesto y quién es el mentiroso, para ya posteriormente a ese preguntarle, oiga, ¿cuál puerta es la que me lleva a la salvación? Pero es que como solamente podemos hacer una pregunta, pues nada que hacer. ¿Listo? Pues yo conozco esas dos variantes, ¿cierto? ¿Cuál puerta nos lleva a la salvación? ¿Qué diría el otro que cuál puerta nos lleva a la salvación? ¿O cuál puerta nos lleva a la muerte? Y siempre se escoge, pues, la contraria. En ese caso, listo. Genial, profe, gracias. Es decir, se escoge la contraria en pro de responder la pregunta. Y para que finalicemos, vamos a hacer este ejercicio. Bien, dice, el número 93 es llamado un número bonito porque el dígito de las decenas es mayor que el dígito de las unidades. O sea, se tiene un número de 2 cifras XY, se le llama bonito si el número de las decenas es mayor que el dígito de las unidades. Bien. Entonces, bonito. Bonito, sí y solo sí. La pregunta aquí es cuántos números bonitos de 2 cifras hay. Listo, entonces, el conteo puede ser un poquito aburridor si usted se pone a hacer eso a mano, ¿no? Pero noten que es cuestión de ser un poquitico ordenados en el conteo y sale muy rápido el ejercicio. Queda claro que del 0 al 9 no hay ningún número bonito porque de hecho nos están pidiendo aquí contar números de 2 cifras que sean bonitos. Bien, entonces arrancamos desde 10. Por ejemplo, el 10 es uno de los números, es el primer número bonito que nos vamos a encontrar, ¿cierto? Porque el 1 es mayor que el 0. Sin embargo, el 11 ya no cumple. Bien, hasta el 10. Vamos a dejarlo ahí. ¿Listo? Aquí, ¿cuántos encontré? 1. Luego, del 20 al 29, ¿cuántos me encuentro? 9. Que sean bonitos. Solo 2, porque noten que ahora el primer dígito, bueno, el dígito de las decenas es un 2, entonces tan pronto las unidades se transformen en 2 o más, ya deja de ser bonito el número. Solamente estos 2 cuentan como bonitos. Y una iteración más. Profe, entonces uno podría deducir que depende de cada número. O sea, digamos que si empieza con 5 serían 5 números. Esa es la conjetura a la que estamos llegando, ¿cierto? Entonces dime, mejor, no contemos ya hasta el 99, ¿no? Entonces del 90 hasta el 99, en ese intervalo, ¿cuántos hay? 9, 9. no hay 10. ¿El 99 se cuenta? No. No, porque son iguales. Entonces no hay 10, hay 9. 9. Listo. Y pues entonces para totalizar hay que sumar estos 9 números, que sabemos que nos da 9 por 9 más 1 sobre 2, porque es la suma de una progresión aritmética con diferencia común 1. Bien, o sea, esto es 90 medios, lo que nos da 45. ¿Sí ven cómo se cuenta de fácil? Noten pues que la suma la hice usando una herramienta pues que ya hemos trabajado bastante, que es la suma de una progresión aritmética. Bien. Y pues bueno, ahí sería la opción C, la que estaríamos buscando. Preguntas, muchachos. Profe, la próxima clase, el jueves, ¿vamos a ver todavía acertijos o...? No, ya vamos a agarrar un compendio de problemas variados. Entonces ahí nos va a caer conteo, De todo. probabilidad, de todo. Y tenemos que Ay, estar en la sí. capacidad de identificar cuál es la herramienta matemática que nos da la solución al problema y pues obviamente solucionarlo. Ah, ¿Verdad que genial, toda profe, la muchas gracias. semana que sigue es lo que ahí se dice que es como una breve, volver a empezar desde el principio, pero explicando breve y rápido? Es decir, lo que se sigue ahora, muchachos, es hacer la mayor cantidad posible de Ejercicios como un ejercicios, berraco. ¿cierto? Pero
variados, que podamos implementar los diferentes contenidos teóricos que hemos desarrollado a lo largo del preuniversitario. Ese es el objetivo. ¿De acuerdo? Profe, ¿usted de pronto no sabe algo sobre si hasta cuándo se atrasa el examen? Pero es que ya oficializaron el aplazamiento. Yo estuve buscando hoy y no encontré una noticia que dijera exactamente que se aplazaba. Dicen que las credenciales no están para la fecha que inicialmente habían dicho, pero más de eso no han dicho. No, Por profe, es ejemplo, que yo lo que estoy lo viendo, están suponiendo. Sí, uno supone, pero pues no sé. Yo veo que la universidad ha hecho esfuerzos muy grandes pues como por no solamente realizar esos exámenes, sino pues realizarlos como en las fechas. No sé, yo confiaría en que ese examen no se aplaza. Yo confiaría en eso. Tiene que estar pendiente en las redes sociales y en la página de la universidad. De todas maneras, si nosotros nos enteramos de algo, desde luego que por el foro les estaremos comunicando. Chachos, bueno, muchísimas gracias pues por la participación. Profe, muchas gracias. gracias. profe, Buenas hasta noches. luego. Que Gracias estén a muy ti, bien. profe. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, profe. Con gusto, hasta luego.